En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Este es el domingo número 19 del tiempo ordinario. La primera lectura corresponde al primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9 y versículos del 11 al 13. El versículo 9 dice así: Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Versículos del 11 al 13. Y el Señor le dijo: Sal fuera y quédate de pie ante mí, sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿Qué haces ahí, Elías? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es un pasaje que lo debemos de leer completo para poderlo comprender. Aquí encontramos a uno de los profetas más fuertes del Antiguo Testamento. Encontramos a Elías. Elías, para este momento, ya había estado él atacando a los falsos profetas, a los profetas de Baal, y ya estaba en un momento de persecución. Llega ahora el momento de crisis. Pareciera ser que él se siente abandonado por el Señor porque comienzan a perseguirlo, y él va hasta el monte Horeb para tener un encuentro con Dios. Elías entra a una cueva. Después escucha la voz del Señor que le dice: Sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Pasa el viento poderoso, un viento fuerte, desgajando montañas, algo realmente potente. Después de eso viene un terremoto, sacude el terremoto y ahí tampoco está Dios ni en el viento fuerte. Después dice que hubo un fuego, sin duda haber sido un fuego grande, algo impactante, pero tampoco estaba ahí el Señor. Siempre se resalta esto porque es verdadero. Dios se encuentra en la brisa. Dios se encuentra en aquel momento de quietud. Dice ahí un sonido suave y delicado. Era la brisa. Y ahí, en ese momento, fue cuando Elías descubrió que allí estaba Dios. Cuando escuchó este sonido suave y delicado, Elías dice se cubrió la cara con su capa porque había descubierto que ahí se estaba haciendo presente Dios. ¿Qué podemos encontrar? En el silencio, en la humildad, en la brisa, viene a reflejarse Dios. Busquemos esos momentos de silencio para poder platicar con Dios. Elías iba en busca de Dios. Él quería una respuesta por su crisis que estaba pasando. Porque si antes él había hecho milagros portentosos, él había hecho muchísimas cosas, incluso había dado a conocer el poder de Dios a los falsos profetas, cuando habían hecho aquel holocausto, aquella ofrenda y se había incendiado con fuego, después de que habían echado cubetas de agua encima de la ofrenda del animal que ofrecieron en holocausto.
Elías sabía del poder de Dios, pero de repente le llega esa crisis y él quiere platicar con él, quiere tener un encuentro con él. Puedo sacar varias reflexiones. La primera, todos los servidores en la iglesia debemos de estar en esa constante búsqueda de las cosas de Dios. Busquemos un retiro, busquemos momentos de reflexión. Miren que durante estos días he estado viendo el caso de personas que después de años de servicio, de apostolado, se retiran, y algunas de ellas incluso llegan a estar apartadas de la oración y de los sacramentos, cuando antes eran realmente apostólicos y entregados. Apenas ese rato platicábamos ahí con el padre Daniel Barrera y el padre Agustín de algunas personas de cierto país. El padre había estado en otro país y entonces le pregunta: oye, ¿y qué pasó con fulanita? ¿Qué pasó con fulanito? Padre, ya no se acercan. Uy, cuando yo estaba allá eran muy entregados. Dice, pues sí, yo también cuando llegué eran muy entregados, pero pasó un tiempo y ahorita yo ya no los veo, ya no se acercan, ya no participan, quién sabe si vayan a misa a otra iglesia. La verdad es que pasaron algunas cosas, se desinteresaron, se sintieron aludidos y pues bueno, muy sentidas las personas, se alejaron ya de toda actividad de la iglesia. ¿Qué está pasando ahí? Que todos podemos pasar por cierto tipo de crisis o cierto tipo de sacudida después de un tiempo de servicio. Recomendación: aquí vemos a un profeta que después de actividad apostólica, anunciar la palabra, viene a caer en un momento de crisis. ¿Y qué es lo que hace? Va al encuentro de Dios, al encuentro del Dios Todopoderoso en un retiro. Y no lo encuentra en el viento fuerte que desgaja montañas, no lo encuentra en el terremoto, sacudidas y demás, no lo encuentra en el fuego. A Dios lo encuentra en la brisa suave, en el silencio. Busquemos también nosotros a Dios en un retiro. Nosotros aquí como religiosos constantemente tenemos retiro, todos los días tenemos nuestra meditación. Y pudiera ser que también si estamos solamente tomando la meditación por fuera y no nos alimentamos, no nos fortalecemos, nos vamos a debilitar. Tú que trabajas en alguna iglesia, yo te recomiendo, trata de buscar retiros para ti. Eres muy bueno organizando retiros y actividades, y cada que tomas tu retiro, ¿tienes algún acompañante espiritual? Cada que haces tu oración, ¿cómo la haces? No te vaya a pasar lo que hasta Elías le pasó, que cayó en crisis, pero lo bueno que él fue al encuentro del Señor y lo encontró ahí en la brisa suave. Nosotros necesitamos ir al encuentro del Señor. Vayamos a la segunda lectura de este domingo número 19 y corresponde a la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Son descendientes de Israel, y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa, y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados, y de su raza, en cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí encontramos que San Pablo está hablando desde el corazón. Como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento. Las cosas que se está diciendo aquí no son solamente por tratar de agradar a los oídos, a las personas que les pueden estar escuchando, en este caso, leyendo estas cartas. Mi conciencia guiada
por el Espíritu Santo me asegura que esto es verdad. Aquí hago un cierto tipo de paréntesis. Tan necesario y tan oportuno es en estos días que nosotros realmente purifiquemos nuestra conciencia y a la luz de la palabra de Dios miremos si estamos actuando conforme a la verdad, si estamos hablando conforme a la verdad. Pero yo espero que no seas de las personas aisladas que piensan que están siendo guiadas por la palabra de Dios. Para comprender la palabra de Dios necesitamos una guía, necesitamos un acompañamiento, necesitamos escuchar a alguien que nos pueda explicarla. Yo mismo, a pesar de que estudié ya el tiempo para ser sacerdote, tengo que estar escuchando la palabra y todos los días escucho una reflexión de alguien que viene a ser un sacerdote, alguno de los hermanos, que me comparte este mensaje. Y a través de la palabra o de la reflexión de la palabra yo encuentro que Dios me sigue hablando. Y así nosotros podemos ir purificándonos también en la conciencia cuando nosotros tengamos un acercamiento conforme a la verdad. San Pablo así está hablando y así nosotros debemos de actuar y hablar. Una pregunta que puedo dejar en el aire es: ¿tú estás siendo realmente sincero con Dios? ¿Tu conciencia está guiada por el Espíritu Santo? ¿Tu conciencia es guiada por el Espíritu Santo? Si no es guiada por el Espíritu Santo, ay Dios mío, cuidado ahí con eso porque nos podemos extraviar. Ya después viene a explicar San Pablo: tengo una gran tristeza y en mi corazón hay un dolor continuo, pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, y así poder favorecer a mis hermanos, a los de mi propia raza. Aquí San Pablo trata de remarcar y realzar lo que son ellos para Dios, lo que son ellos para Cristo, de manera que comprendan cuánto amor tiene Dios para con cada uno de nosotros, y conforme entendamos y comprendamos ese amor, que nosotros mismos nos entreguemos a Cristo. No está ya que si decimos que somos cristianos y que Dios nos ama mucho, no está bien que nosotros estemos actuando con mediocridad, con tibieza. Hay que buscar estar cumpliendo siempre la voluntad de Dios, porque Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mí, y sobre todo, mientras cumpla la voluntad de Dios, yo voy a estar recibiendo lo que es mejor para mí. Hablando del Evangelio, fíjense que el Evangelio, por estar en el ciclo A, este mismo Evangelio ya se ha proclamado días anteriores. Hablando del Evangelio, se refiere a Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y sin más, podemos recordar un poco. Ya no quiero proclamar el Evangelio porque, como les menciono, hace unos cuantos días que hicimos la reflexión y habla del momento en el que Jesús camina por el agua. Jesús comienza ahí a caminar por el agua. Viene Pedro y le dice: si eres tú, Jesús, manda que yo vaya caminando hacia ti sobre el agua. Pedro baja porque le dice Jesús: ven, y él comienza a hundirse. Para lo que fue este Evangelio en este ciclo A, que fue el pasado de hace unos cuantos días, les reflexionaba sobre la oración. Aquí encontramos una oración de Pedro, que esa sea nuestra oración: confiar en el Señor, siempre caminar en dirección a Él y no pedirle que quite los problemas, sino que nos ayude a caminar sobre los problemas. Pedro comenzó a hundirse por la poca fe que tenía. Busquemos alimentar nuestra fe. Quizá a lo mejor nos hace falta un retiro, como lo hizo Elías en la primera lectura, y por eso nuestra fe no se robustece, no se fortalece. Quizá a lo mejor nos hace falta confesarnos constantemente. Yo hablo de confesarse cada mes. Quizá a lo mejor nos hace falta hacer un examen de conciencia para que ante la presencia del Espíritu Santo realmente me dé yo cuenta de mis errores, de mis faltas, de mis debilidades, y así yo pueda acercarme más a la misericordia de Dios.
Quizá a lo mejor hace falta que mi conciencia sea purificada y para eso es necesario un guía espiritual, confesarme, la oración constante y la reflexión de la palabra. Y así vamos a hacer que nuestra fe venga a fortalecerse. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, que las palabras que el día de hoy he compartido con ustedes también sean luz, que sean luces en tu camino para que puedas encontrar un mensaje que te pueda brindar alegría, que te pueda brindar esperanza, que te pueda animar y motivar a tomar la palabra de Dios todos los días, a hacer oración todos los días. Y que si no has tomado algún retiro, que si no has vivido algún retiro, lo hagas. Y que si eres persona de las que participan en grupos de iglesia, no pienses que por solamente servir, ya con eso te llenas de Dios. No, hay que buscar llenarnos de Dios mediante la oración, la reflexión y los retiros espirituales. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Les seguimos invitando para seguirnos por Telegram, donde ustedes encontrarán los evangelios todos desde el año 2019 junto con las oraciones escritas. Descargue la aplicación de Telegram, que es parecida y es mejor que WhatsApp. Le pone su número de teléfono como el WhatsApp y después busca la dirección @Evangelio MSP. Pone el signo @Evangelio MSP. El signo @Evangelio M de María, S de silla y P de pera. Y ya si usted quiere nuestro canal donde ponemos música que puede escuchar y puede descargar, junto también con imágenes y algunos videos, predicaciones, las metáforas que también a veces ponemos aquí en los evangelios y otras cosas más, está en el canal signo después Modesto Lule, Modesto Lule en Telegram. Y ahí van a encontrar más de 150 canciones, metáforas, predicaciones, imágenes que pueden escuchar y pueden descargar totalmente gratis. Vayamos a vivir el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino
Invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa